El método del elemento finito es un método numérico aproximado para la solución de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones de frontera. En la actualidad ha llegado a ser una herramienta poderosa en la simulación numérica de un amplio rango de problemas de ingeniería. Por ejemplo, si analizamos una conexión de acero en una estructura, este problema se rige por las ecuaciones de equilibrio estático en su forma diferencial. Con el método por elementos finitos, obtenemos la solución a estas ecuaciones de forma discreta y aproximada. Un ejemplo para resolver un problema en su formulación clásico sería, por ejemplo, para una barra anclada en un extremo y sometido a carga de tracción, es posible resolver de forma analítica la ecuación de equilibrio expresada como una ecuación diferencial de segundo orden, estableciendo las condiciones de borde o de frontera para este caso particular. Si las condiciones de borde se modifican o cambia alguna premisa general, la solución analítica cambia y el sistema debe resolverse nuevamente. En el área de transferencia de calor se debe resolver la ecuación de conducción de calor. El objetivo en este caso es obtener la función de temperatura en la placa que satisfaga las condiciones de borde de frontera. De igual manera, si el dominio físico cambia, se debe resolver nuevamente la ecuación diferencial para obtener una nueva solución al campo de temperatura. El método del elemento finito obtiene la solución discreta del problema en estudio, por lo que el dominio debe ser discretizado en lo que se llaman elementos, garantizando que la solución general se cumpla en cada uno de ellos. En el problema de elasticidad se busca obtener la aproximación a la función de desplazamiento, en transferencia de calor la función temperatura y en acústica la función de presiones en el medio. Los elementos, en conjunto, representan el medio material donde se resolverán las ecuaciones. Estos a su vez se encuentran vinculados entre sí a través de los nodos, lugar en los que se obtiene la solución discreta. A mayor cantidad de elementos, mayor cantidad de nodos, y por ende se obtendrá mayor información en la solución obtenida por el método. Los elementos varían en su topología, 1D, 2D o 3D. Los elementos 1D son elementos esbeltos, en los que la longitud predomina respecto a las dos dimensiones restantes de su sección transversal. Su uso está condicionado a problemas en los que el gradiente de la solución ocurre principalmente en la longitud de los mismos. Estos se emplean para representar barras, vigas y cables. Los elementos 2D representan elementos de superficie como láminas y conchas, en los que el espesor es mucho más pequeño que el largo y alto del elemento. Por otro lado, los elementos tridimensionales o elementos volumétricos son empleados para representar dominios voluminosos en los que las tres dimensiones son equivalentes. Estos pueden ser hexaedros, tetraedros, pirámides y cuñas. En la práctica, se cumplen normalmente tres fases principales para resolver un problema de ingeniería. Inicialmente se tiene lo que se llama preprocesamiento. En esta fase se involucra todo lo relacionado con el análisis del problema físico, incluyendo las simplificaciones y suposiciones que afectarán al modelo numérico y por ende a la solución. Una vez configurado el modelo, se procede al procesamiento o cálculo de la solución. En el caso particular del método por elementos finitos, en lugar de resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales que rigen al problema, estas son transformadas en un sistema de ecuaciones algebraicas cuya solución es mucho más simple de obtener. Posteriormente, una vez obtenida la solución, se realiza el postprocesamiento, que implica la manipulación de los resultados, así como el correspondiente análisis de los mismos. En esta fase se incluye la validación y verificación de resultados, en lo que podemos apreciar si la solución obtenida cumple con los criterios mínimos requeridos. ¿Por qué usar el método del elemento finito para resolver problemas en ingeniería? Los métodos analíticos brindan soluciones exactas al problema físico de análisis. Sin embargo,
Una vez obtenida la solución para un caso en particular, esta solución no es válida si existe algún cambio o modificación en las condiciones del problema, por lo que se debe resolver nuevamente, situación que en la mayoría de los casos se hace imposible o es poco práctica para resolver problemas en ingeniería. Disminución de costos en prototipos y ensayos. El método del elemento finito nos permite realizar estudios cuando no se conoce la influencia de las variables del diseño. Con el incremento en el poder de cálculo de las computadoras en la última década, se ha facilitado su empleo para la evaluación de prototipos virtuales. Esto se refiere a que podemos realizar iteraciones de prueba que se aproximen a las condiciones de ensayo de laboratorio o condiciones reales de operación a través de una simulación numérica, sirviendo como una poderosa herramienta de análisis para el ingeniero en la toma de decisiones en el proceso de evaluación y diseño. Limitaciones del método por elemento finito. El método por elemento finito calcula soluciones numéricas concretas y adaptadas a unos datos particulares de entrada. No puede hacerse un análisis de sensibilidad sencillo que permita conocer cómo variará la solución si alguno de los parámetros se altera ligeramente. Es decir, proporciona solo respuestas numéricas cuantitativas concretas y no relaciones cualitativas generales. Finalmente, el método no sustituye la experimentación para obtener propiedades o crear leyes de representación física del sistema material estudiado, como por ejemplo, la densidad, conductividad térmica, módulo de elasticidad o límite último del material, pues estas son variables de entrada necesarias para resolver el problema.